Hola, hola, esperamos se encuentren súper bien. Esperamos que sea un día espectacular, cualquiera que sea el día que vean este video. Recuerden, mi nombre es Juliana, Y mi nombre es Willington Estrada. sobre todo para los que lleguen nuevos a nuestro Instagram o cualquier canal que tenemos en redes sociales. Recuerden que este ejercicio lo estamos haciendo con el propósito de abordar el tema de Medium, pero también seguir las directrices que nos dan los ángeles. Así que hoy es la parte número 2 de la entrevista que le estamos haciendo a Willington frente al proceso de mediunidad. Gracias a todos por seguirnos, gracias por acompañarnos. Esperamos disfruten estas sustanciosas preguntas y que puedan tener alguna resonancia con lo que están viviendo algunas de las personas que nos ven. Consideramos que estas entrevistas sirven como elemento básico para varias cosas. Número 1, para aquellas personas que en algún momento acceden al servicio de medium o desean consultar a uno de sus familiares fallecidos. Número 2, para todos esos aprendices en este bonito arte que es ser medium, que de hecho ahora estamos dictando un curso de medium angelical. Estas entrevistas también sirven bastantísimo para su proceso de acercamiento y de despertar y descubrir de qué tipo de medium son. Entonces vamos a empezar. Claro. Hoy tienes unas preguntas interesantes. Hoy tenemos unas interesantes y vamos a partir con el siguiente tema a nivel general que vamos a abordar dentro de las preguntas. ¿Por qué le temes a los muertos? Aquí mientras mencionamos esto, esperamos que ustedes estén escuchándolo, lo estén viendo, pero que también estén haciendo una reflexión de esa pregunta. ¿Por qué será que nosotros los humanos le tememos a los muertos? Y para abordar este tema vamos a empezar con parte de lo que es la experiencia de vida de Willington. Nos va a contar algo sobre su niñez, incluso de cómo es ese tema del miedo, cuando empezamos con la apertura de conciencia y conexión con estos seres que, recuerden, fueron nuestros familiares, fueron esos seres amados y son esos seres amados que ya están en otro plano. Y que hay un tema ahí es que cuando están vivos los abrazamos, les damos picos, los cogemos de la mano, pero cuando nos dicen que falleció, muchas veces no somos capaces ni de acercarnos a mirar a esa persona que falleció, y en muchas ocasiones, no todas, es por físico miedo. Entonces vamos a ver que se puede evitar ese miedo, se puede, no evitar, se puede enfrentar ese miedo, se puede gestionar. Cuando uno evita los miedos, nos contaba una amiga que es psicóloga, si uno no enfrenta los miedos, le da más fuerza a ese miedo. Ahora, los psicólogos tendrán varias terapias para enfrentar esos miedos, para que uno no se vaya a tirar así a la topa tolondra con esos miedos. Exacto. Vamos a empezar con la primera pregunta, que creo que nos va a dar un contexto general de lo que es la vida de un medium, sobre todo cuando este don se desarrolla desde pequeño, como fue en el caso específico de Willington. Willington, la pregunta es: ¿cómo fue tu niñez y cómo viviste ese don en tu niñez? ¿Era agradable, no era agradable? Cuéntanos de tu familia, cómo reaccionaba. Bueno, la niñez fue una niñez muy sufrida en cuestión de miedos. Yo era la persona más miedosa, yo creo que de toda la familia, del mundo entero. Yo le tenía miedo a todo lo que se moviera, lo que no se moviera, a toda la sombra, le tenía miedo a la noche, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los gatos, le tenía miedo a todos los bichitos que iban de noche. Le tenía miedo a pasar por un cementerio inclusive de día. Tenía miedo a sentir lo que sentía, y siempre que comentaba que tenía algún tipo de miedo, pues lo que me decían era que son mi imaginación, o que la película que estaba viendo en el televisor me había sugestionado. O sea que literal debemos entender que Willington, aun cuando desde pequeño lo experimentó, el componente de miedo estaba ahí atravesadito, latente todo el tiempo. Y muy tenaz, o sea, a punto de llegar a colapsar muchas veces. No soy un hombre de muchas lágrimas, pero sí de sentarme a llorar en medio de mi soledad cuando estaba pequeño, por todo eso que veía y que nadie me entendía en ese momento. Como cuando uno dice que de pequeño no tuviste validación de esas experiencias. Ni una.
ni poquitico de nadie, ni de mi mamá, ni de mis hermanos, ni de los tíos, ni de nadie que estuviera cerca a mí. Hubo como ese acompañamiento donde uno dice, es que estoy viendo X o Y cosas, o estoy sintiendo esto. No se tuvo por ese lado. Cuéntanos desde tu experiencia una de esas historias de cuando estabas pequeño para poner en contexto a las personas que nos están viendo y que en alguna medida o han tenido experiencias de ese tipo o han conocido personas que las tienen, o incluso si hay algún papá o mamá que en este momento nos esté viendo y su hijo esté atravesando posiblemente ese despertar de sus sentidos y conectar con ese otro mundo. ¿Cómo lo viviste? Una experiencia de esas. Una de las que me acuerdo fue cuando estaba muy pequeño. Yo era el último, porque era perezoso para hacer las cosas, y era el último en ir a cepillarme los dientes cuando estaba pequeño. Y la casa donde vivíamos era una casa muy larga, muy grande, y el lavadero o donde uno se cepillaba los dientes era en la parte de atrás, prácticamente en el último patio. Me tocaba ir solo por las noches, pero no se prendían las luces porque en ese entonces se decía que las luces consumían mucha energía, entonces que no se prendían. Y a mí me mandaban casi que obligado en las noches a cepillarme los dientes. Eso era una odisea para mí. O cuando me daban ganas de entrar al baño por las noches, antes de irme a dormir, me mandaban ir. Muchas veces me gané la pela porque no era capaz de ir, sentía sombras. Cierta vez estaba cepillándome los dientes y sentí unos escalofríos tremendos atrás, y volteé a mirar y vi una figura que no entendía cuál era, y salí corriendo. En esa carrera que metí me desgarré un muslo y fue muy doloroso. El dolor del muslo fue lo que alertó a la gente, entonces vinieron a pararme, porque el resto yo estaba solito allá en ese lado, pero estaba muy pequeño cuando eso. Tendría por ahí unos 10 años, más o menos. O sea que podríamos concluir que no necesariamente cuando los niños hablan de ver sombras, ¿cierto? De percibir energías, de hablar incluso a veces de familiares que ven y que ya han fallecido, no necesariamente es ilusión o imaginación, como normalmente lo tratan. No necesariamente es eso, no necesariamente es algún tipo de neurosis o de psicosis, aunque hay que contactar al especialista en esto que es el psicólogo. Pero hay que entender que cuando los niños, o cuando nosotros estamos jóvenes, cuando estamos niños, en esa edad, nosotros no estamos tan compenetrados o tan metidos en el mundo material, y no estamos preocupados por el arriendo, por los servicios, por la novela, por el Netflix, por el Amazon, por una cantidad de agentes distractores, o por la pareja o por el trabajo, sino que nosotros estamos en otro mundo más de nosotros cuando estamos pequeños. Entonces los sentidos los tenemos más despiertos, pero por lo general no hay personas que nos expliquen qué es lo que estamos viendo, porque ellos, los adultos, siempre van a estar sumergidos o metidos en un mundo tan real, en un mundo tan físico, que se les olvida que ellos también vivieron, o que nosotros también vivimos, ese mundo espiritual, ese mundo astral que nos conectaba cuando estábamos pequeños, al no tener tantas distracciones como las que se tenían o se tienen hoy en día. Claro que los tiempos van cambiando, y hoy en día vemos niños desde muy jóvenes metidos en una cantidad de actividades que también les van a limitar y los van a meter más de lleno, más profundamente en el mundo físico antes que en el mundo espiritual. Conocen o están todo el tiempo ocupados en alguna clase, en alguna actividad, y eso los hace centrar desde muy pequeños en el mundo físico, y van perdiendo más esa, digámoslo así, esa inocencia o esa conexión con el mundo astral. O sea que podríamos decir que si en este caso alguna persona nos está viendo o escuchando y tiene niños que estén en este momento viviendo esa experiencia, les recomendamos por favor que aborden el tema de una manera sabia y consciente. Eso quiere decir que o puede ser imaginación, evidentemente lo que nos decían en la antigüedad, o puede ser producto de algún tema psicológico o mental, pero también puede ser un don frente a esa conexión con los seres fallecidos. No necesariamente todos los niños están conectados con, pero sí puede existir niños que tengan
esa vivencia como fue en el caso de Wellington. Ahí es donde cabe notar que ojalá los padres pudieran tener ese acompañamiento espiritual, pero también el acompañamiento psicológico. Tener un psicólogo de cabecera no es estar loco, sino que el psicólogo nos va a ayudar con todos esos pensamientos que tenemos desordenados. Y el que nos ayuda en la parte espiritual nos va a centrar en lo que somos nosotros y nos va a poner a creer más en nuestras propias capacidades. Ahora vamos a la segunda pregunta, y creo que es el tema o el eje central de este video. ¿Cómo gestionaste ese miedo? ¿Cómo lo enfrentaste? Después de muchas historias, porque nos hiciste el ejemplo con una, pero sé que son muchísimas más. Quisiéramos saber cómo lo hiciste, para aportarle a las personas que lo están desarrollando y también a nuestro grupo de aprendices que están en su descubrir y en su conexión nuevamente de ser medium. Pues eso me tomó varios años. Varios años, vamos a hablar de que yo en este momento tengo 48 años y eso vino a ser gestionado hace más o menos 10 años. Investigación, estudio y enfrentar la realidad. También trabajo porque me tocó ir a psicólogos y visitar sacerdotes porque tenía que descartar los temas de la mente y los temas de exorcismos y una cantidad de cosas. Pero básicamente fue estudiando, donde yo aprendí que lo que yo consideraba una maldición, porque uno ve una cantidad de cosas que no puede darles como un tránsito, que no puede canalizar, que no puede enfocar, sino que se veía todo al mismo tiempo, pues era difícil. Solo hasta el momento en que empiezo a estudiar y que empiezo a entender todo este mundo es donde yo logro canalizar y realmente enfocarme a donde quería llegar. O sea que solo hasta hace 10 años entendiste qué te pasaba. Solo hasta hace 10 años. Y gracias a la televisión con estos programas de Hollywood que ponen una cantidad de cosas y uno se asusta un poquitico más. Y que uno dice, me van a aparecer los zombies o una cantidad de cosas que me van a agarrar las patas. Pero básicamente fue con mucho estudio. Fueron, yo creo que alrededor de 3-4 años buscando y aprendiendo qué era lo que yo tenía y cómo hacer para enfocar y para canalizar y para que eso que consideraba yo una maldición se pudiera convertir en algo chévere para ayudar a las personas. O sea que básicamente el miedo se supera exponiéndonos a él de manera consciente, con tranquilidad, revisando qué es lo que pasa, cuál es la fuente, algunas veces también revisando si es fuente física el producto de esos sonidos, que a veces también es a través de sonidos. Y mucho estudio. Total, mucha práctica y estudio, pero quisiera darte o hacerte otra pregunta. Resulta que ¿cuándo descubriste que era un don? Y te convenciste de eso, pues porque al principio siendo pequeño veías cosas y todo lo demás, pero llega un momento donde dices, realmente sí, sí puedo, recibo información de fallecidos y esto tiene un objetivo o un propósito mayor. Aquí vamos a redondar un poquito la respuesta anterior y es, solo hasta que estudio y me doy cuenta que con canalizar a los fallecidos, a los muertos, se puede hacer algo chévere. Ahí fue donde lo empecé a considerar un don. Y me di cuenta que no solamente yo, sino que había muchas personas que lo podían hacer y simplemente se había, entre comillas, dormido ese don porque vivimos más en el mundo físico que en nuestro propio entorno. Le hacemos más caso a las cosas de afuera que a las de adentro. Cuando uno logra encauzar sus propias cosas adentro y hacer crecer esos límites que tenemos mentales y espirituales, hasta ahí podemos decir que empezamos a desarrollar no solamente ese, sino muchos dones que tenemos. O sea que, igual que yo, muchas personas lo pueden hacer. O sea que estaríamos hablando en tema de años para poder clarificar un poco el mensaje con las personas, que estuviste 38 años viendo, percibiendo las famosas sombras, el mover cosas, el sentir voces,
pero no poder encontrar una respuesta a eso. Estaríamos hablando de exactamente 38 años donde estuve yo en ese mundo. Era un mundo caótico que me empujó a muchas cosas, y eso lo contamos en los grupos. Gracias a Dios empezamos a estudiar y pude salir de ese estrés espiritual que tenía. Que más adelante vamos a hablar de cómo manejaste el tema del estrés por producto de estas cosas que veías. Entonces recuerda que hoy hablamos de por qué le temes a los muertos, aun cuando no abordamos nuestra parte cultural e histórica. Sin embargo, dimos una pauta frente a lo que significa comunicarse, percibir pero no entender. Y el entendimiento, nos contaba hoy Willington, lo da perfectamente el ampliar nuestra conciencia, es decir, el podernos permitir aprender, conocer, experimentar. Y recuerden que es muy importante de esas guías que sí sean responsables, personas que te puedan orientar de la mano con ellos frente a lo que has vivido. No necesariamente un medium empieza desde pequeño, que será otro video más adelante. En tu caso fue siendo niño, pero este puede ser habilitado, generado una conciencia y despertarlo a través del estudio, pero lo veremos incluso más adelante. En el curso que estamos dictando, inclusive ahorita de medium, lo que estamos haciendo es lograr ampliar esas creencias limitantes que tenemos para que luego se pueda enfocar o se pueda focalizar ese canal o esa canalización que vamos a hacer de una persona en específico, y no tener alrededor una cantidad de seres que no necesitamos y que lo único que van a ocasionar en nuestro alrededor es ruido y que van a hacer que nos duelan los oídos. Entonces eso lo estamos viendo en los cursos, en este caso en el de medio. Recuerda que ser medium angelical implica gestionar, enfrentar esos miedos, pero también conocer, aprender, experimentar, practicar de la mano de una persona que lo haya vivido como proceso. En este caso hablamos de la experiencia que tiene Willington desde pequeño, y que después, al estudiar y al ser consciente de lo que ocurría, hoy día se dedica a ayudar a otras personas en temas de citas, o incluso a nuestros aprendices que están desarrollando o activando nuevamente el don, llamémoslo así. Sí, esa es la idea, que uno los pueda llevar a encaminar desde la experiencia también. Recuerda que muy pero muy importante, si piensas que este video le hace el favor a otro ser humano, de darle luz, de iluminarlo, pero también de entender su proceso frente a la conexión de medium, que después hablaremos que todos en algún momento tenemos algunas señales por ahí. Por favor, comparte este video, dale clic en la campanita, como dicen todas las personas que tienen redes sociales, y por favor también síguenos. Recuerda que estamos en todos los canales. Ahora estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en YouTube, estamos en Kuwait, estamos en TikTok, y estamos desarrollando incluso un blog escrito. Próximamente vamos a tener sorpresas frente a nuevos cursos, nuevas actividades, pero también temas que te sorprenden en talleres. Los talleres van a estar chéveres. Uh-huh. Y hay unos que van a ser presenciales. Esto va a estar chévere. Total. Nos vemos en una próxima. Estamos gustosos de que nos sigan y los queremos mucho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.